Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Well, I have made a compilation with some tips that I have shared with you guys. Do not give up. Like study. A veces hablamos y conectamos palabras, pero no sabemos cómo funciona. Aquí veremos el uso de las letras D y T, las cuales generan mucha fluidez, haciéndoles un pequeño cambio en ellas al hablar. Consideramos flap cuando una palabra en inglés tiene la letra D o la letra T, se pueden modificar esas dos letras. Es decir, se pueden cambiar la D o la T por una R, siempre y cuando continúe una vocal o sonido vocálico. Es importante tener en cuenta que esto solo se hace a la hora de hablar, más no de escribir. Por ejemplo, tenemos Terminator. Si le aplicamos flap en Tor, sonaría R. Terminator. City, la Y suena como una I. City. Today, si aplicamos flap en la letra D, rey, today. Si lo hacemos en ambas letras, rurey. Puerto Rico, Puerto Rico, I don't know. Maybe together, solo podemos aplicar flap en to, en there no podemos porque hay una letra T por medio. Al igual que en something no se puede debido a lo mismo. Entonces tenemos, maybe together we can do something better. Si lo hago súper rápido, tal cual como está, me cuesta mucho. Maybe together we can do something better. Si le aplico flap, hay un cambio impresionante. Maybe together we can do something better. La terminación tion, cian, sion, sean, genera el sonido shen, o también podemos eliminar la vocal e y decimos chen. O dado el caso, podría sonar jin con algunas terminaciones con sion. Information or information, musician, mission, ocean, virgin. Recuerden que se puede hacer de ambas formas, es decir, la palabra completa o generando el sonido al final, chen. En este caso, las palabras que terminen con la letra T seguida de dos vocales y una consonante hará que la letra T se convierta en una CH. Por ejemplo, smashen, crushen, patient, Marshall. Cuando tenemos la letra T más una vocal, genera una sonoridad diferente, como si fuese una CH, es decir, un sonido ch. Por ejemplo, actually, unfortunately, I want you, don't you think so? Podemos tener en cuenta que la mayoría de palabras terminadas en T-U-R-E suenan de esta manera. Share. Por ejemplo, tenemos nature, picture, creature, temperature. Cuando tengamos palabras terminadas en cia, en su gran mayoría diremos sha o a veces ya. Algunos ejemplos: Fantasia, Russia, Indonesia, Asia. Las palabras terminadas con la letra S seguida de una M o una N, esto genera el sonido sm o a veces con la Z, zn. Por ejemplo, sarcasm, capitalism, doesn't, isn't. En las dos últimas palabras, al hacerse de una manera rápida, se pierde la letra T. También es importante recordar que en inglés al hablar se generan más sonidos que palabras. En estas palabras yo puedo decir la palabra completa o generando el sonido sn. Prison con el sonido prism, reason, reason, business person, business person. Si una palabra en inglés comienza con S más consonante, se prolonga ese sonido suave de la S sin agregar nada más. Es decir, student, study, speak, Spanish. Notan ese s. Otra vez. Student, study, speak, Spanish. En este caso, como es todo lo contrario, solo se dice sun, summer, soul,
Saturday, sin prolongar la S. Vamos a tener eso en cuenta. Cuando tengamos una palabra terminada en la letra D y luego sigue la palabra you, juntaremos y diremos you. I need you. También lo podemos hacer con flap. I need you. I need you. Would you? Would you do it? Could you? Could you drive me home? Hay un cambio muy característico que se hace en inglés y es cuando se tiene la letra N más una T o una N más una D seguida de una vocal, se puede omitir la letra T o la letra D y se aprovecha esa N para que haya más fluidez a la hora de hablar. En die, si cancelo la D, en I, internet, si cancelo la T, internet, interview, interview, international, international, 70, 77, listen to me, listen to me. Este sonido es muy característico porque siempre que tenemos las letras TH en inglés, sacamos un poco la lengua como si fuésemos a imitar a los españoles. Es decir, corazón, cabeza. Hay unas palabras que generan un poco de aire y otras que generan algo de vibración, pero la posición de la lengua es la misma. Por ejemplo, podemos decir con estilo español, zapato, thank you, math, something, nothing. Estas son algunas palabras que generan algo de vibración. There, breathe, that, mother, weather. En inglés hay palabras muy parecidas al español. En la mayoría de los casos podría funcionar en mirar dónde esa palabra lleva el golpe más fuerte y al momento de pronunciarla en inglés hacer el golpe una vocal antes. Por ejemplo, emergencia. Lleva el golpe en gen, haremos el golpe una vocal antes. Emergency. Balance. Entonces lo haremos en la primera. Balance. YouTube. Hotmail. Gmail. Esto es muy importante recordarlo. Si en inglés una palabra termina en T o D, en la mayoría de los casos diremos la palabra completa. Por ejemplo, wanted, o podemos cancelar la letra T, ya vimos anteriormente por qué. Wanted, needed, si aplicamos flap, needed, complicated. Si no termina de esta manera, es decir, en T o D, solamente sonará la D o a veces un sonido de una T al final. Por ejemplo, worked, tired. Esta palabra se puede convertir en un dolor de cabeza para algunos, THE, debido a que tiene tres maneras de pronunciarse, las cuales son the o the. Los latinos decimos mucho the, pero lo más apropiado es decir the o the, teniendo en cuenta sus usos. The car, the table, y diremos the si la palabra empieza con una vocal, pero sin hacer pausa al decirla, es decir, the elephant. En este caso, la palabra empieza con H, pero como se omite esa letra, entonces nos queda la vocal. The hour, the idea. Recuerden que es sin dejar espacios. The idea, más no the, y luego idea. Es todo junto. The idea. Y las palabras que empiecen con el sonido U o U, diremos the. Es decir, como si fueran consonantes. Por ejemplo, the universe, the United States, the woman, the one. Y si queremos hacer énfasis en algo, podemos decir the rompiendo la regla. I am the number one. This, the worst movie. Dado el caso que una palabra en inglés tenga dos o más vocales y termine en OUS, diremos es. Es decir, las palabras largas terminadas en OUS suenan es. Por ejemplo, serious, furious, dangerous o dangerous, anonymous, precious, delicious. Miremos este pequeño truco. En este caso, como la palabra que sigue inicia con vocal, podemos simplemente decir a y no
I'm para poder conectar y generar fluidez. Entonces tenemos I'm okay, juntemos, I'm okay, I'm excellent, I'm excited, I'm anxious. Hay algo que funciona en muchas ocasiones con palabras terminadas en consonante más IL genera el sonido OL, es decir, all. Por ejemplo, pencil, evil, April, mobile. Esta última se puede decir de dos maneras, mobile. La letra J en inglés tiene el sonido como el de una Y, generando algo de vibración, es decir, June, juice, jet, joker. Cuando tengamos en inglés palabras que terminen en EY, haremos ese sonido como si fuese una I latina. Diremos de una manera professional, money, monkey, turkey, hockey. En la mayoría de los casos, cuando una palabra contiene AU o AW, genera un sonido como el de una O en español. Because, so, August, strawberry, daughter. En inglés, cuando se habla de nombres propios, la primera letra debe estar en mayúscula, al igual que los días de la semana y los meses del año. También el pronombre I se conserva en mayúscula. Andreas, Tuesday, May, I. Good afternoon, good evening, good night solo lo vamos a utilizar cuando se sabe que la otra persona ya se va a dormir, es decir, como despedida de buena noche. Una manera de recordar la pronunciación de esas tres palabras es la siguiente. En la primera decimos say y en las dos últimas omitimos la letra I, es decir, nos quedamos con la letra E. Say, says o says, said. Habrán excepciones como muchas cosas en la vida, pero en la mayoría de los casos cuando una palabra tiene la letra AL sin que le siga una vocal, esto genera un pequeño cambio al pronunciarse. En vez de AL sería OL. Por ejemplo diremos tall, animal, real, all. En este caso la letra L no suena, pero mantendremos la regla. Walking, talk. Recuerden que en inglés es difícil mantener una regla a la hora de hablar, pero la mayoría de palabras terminadas en EL o LE genera el sonido OL. Por ejemplo, triple, single, people, feel, cancel. Hay casos en el que se puede cancelar la letra H en hair, también en la palabra him y la TH en them. Esto sucede mucho al momento de hablar, para generar fluidez. I love her, si cancelo la H, I love her. Please don't tell him. Please don't tell him. Please don't tell them. Please don't tell him. ¿Cómo nos damos de cuenta si estoy hablando de him, her o them? En el contexto. Palabras muy usadas que debemos pronunciar mucho mejor. Por ejemplo, en la primera y segunda palabra la vocal I no suena. Entonces diremos are y le agregamos la letra N. Aren't. Y por último, aren't. You aren't. They weren't. Lo diremos de la siguiente manera. Una E muy suave. Agregamos un poco de Z. Es. Un poco de N. Isn't. Y por último, isn't. She isn't, I didn't. La palabra our, si se dice de una manera rápida, suena igual a are. Entonces tenemos, our family is very happy. In our opinion, this case is very important. Algunas palabras terminadas en O en inglés generan el sonido OU. Hay algunas palabras que no cumplen la regla, como to y do. Por ejemplo, tenemos go, Chicago, Mexico, taco, zero.
Este sonido que generan las palabras terminadas en g, e, es como cuando le pedimos silencio a alguien siendo descortés. Sh, con un poquito de vibración. Z. Orange, bridge, stage, knowledge. Hay letras que producen un sonido muy característico en inglés. Una de ellas es la letra N. Las palabras que están terminando con la letra N junto a una D o a una T en inglés generan el sonido N. Entonces podemos decir Latin con flap, Latin, o lo más común es decir Latin. Entonces tenemos Latin America, Latin America o Latin America, important, important, important. Haddon, Hatton, Michael Jordan, Michael Jordan. Una letra muy importante en inglés es la Y, la cual genera un sonido como el de una I latina. Es un sonido muy suave, por ejemplo, yes, city, yogurt. La letra W en inglés la recordaremos como el sonido de una U en español. WhatsApp, Wi-Fi, swimmer, winner. En la mayoría de los casos, si una palabra en inglés está con una I rodeada de dos consonantes, o dado el caso que sea la vocal I después de una consonante, haremos sonar la vocal I como si fuese una E de una manera muy suave. Por ejemplo, tenemos Netflix, girl, it, this, Catherine. En la mayoría de los casos, cuando una palabra termina en IDA, en español, por ejemplo, actividad, adversidad, etc., al hacerlo en inglés es algo bastante parecido. Solo cambiamos la letra IDAD por ITY y como por arte de magia, ya tenemos la palabra en inglés. Activity, adversity, community, mentality. La letra K en inglés es la abreviatura de kilo, es decir, 1000 gramos. Por ese motivo se suele utilizar esta letra cuando se hace referencia a 1000. Por ejemplo, 10,000 followers se representa así. 20,000 subscribers sería así. 50 million views es así. Y así sucesivamente con la letra inicial de dicho número. Una función que cumplen la mayoría de verbos al agregarle ER al final es la actividad o profesión que hace esa persona. Teach, teacher, work, worker, play, player, drive, driver. Y cuando es al inicio del verbo que agregamos RE, eso significa hacer de nuevo dicha acción. Remake, remix, recreate, refuse. Cuando tengamos la vocal O entre dos consonantes, debemos pronunciarla como una A en español de una manera corta y suave para sonar professional. Nat, shack, job, doctor, popcorn. En este último ejemplo, la palabra kern genera un sonido vocálico. Por ese motivo, la regla no aplica. Otros ejemplos, dog, long. Cuando tengamos en inglés una palabra que por lo general está terminando con la letra R rodeada de dos vocales, podemos omitir la vocal antes de la letra R para seguir sonando obviamente professional. Algunos ejemplos, Bárbara, entonces diremos bra, Barbara, laboratory, favorite, every, discovery. Por lo general se aplica cuando la palabra contiene una B o una V. Usamos will para expresar una decisión en el momento que se habla o con una intención de hacer algo. Will le da la terminación al verbo haré, iré, iré, etc. Comeré, bailaré, cantaré. I will eat, I'll dance, I'll go. Usamos would para hacer peticiones con amabilidad.
Would le da la terminación al verbo ría. Comería, bailaría, cantaría. I would eat, I eat, I go. Ya sabemos que si se hace de manera rápido se pierde la letra D. That's all, folks. I hope you have enjoyed it. And remember, perfect practice makes perfect. God bless you.